Un saludo cordial para todos ustedes. Mi nombre es Pepe Mendoza y soy uno de los editores de contenido que trabajan con Cris Garrido. En esta oportunidad se me ha pedido que pueda dedicarles unos minutos para hablarles de lo que significa el trabajo que yo realizo. En primer lugar, cuando hablamos de contenido, estamos hablando no de la forma del libro, sino del fondo del libro, de la esencia, del tema que el libro quiere tratar. Por lo tanto, como editor de contenido, mi primera responsabilidad es poder afirmar que conozco el tema que el autor va a estar exponiendo. Si no lo conozco, entonces antes de poder trabajar el contenido debo informarme acerca del tema que el autor está proponiendo. Una forma de enterarme acerca del tema que el autor está proponiendo es informándome de manera general a través de otros libros, a través del contenido, a través de lo que ese tema se habla en diferentes esferas, sean libros, sea googleando. La idea es informarme acerca de lo que el autor va a tratar. Pero también es importante que nosotros podamos en un primer momento entrevistarnos con el autor y poder conocer cuál es su visión, cuál es su intención, cuál es su propósito al escribir el libro. Esa conversación es importante, ese canal de presentación que hace que uno pueda tener una idea general de aquello que uno va a estar observando en el libro. Entonces, esa es la idea inicial. Poder estar informado del tema general que se va a estar tratando y poder informarme acerca del autor, cuál es su intención, cuál es su propósito, cuál es su visión. Un editor de contenido tiene una primera responsabilidad, que es el respeto por el pensamiento y la forma del autor. Nosotros vamos a trabajar ayudándolo para que la obra brille, para que la obra sea pulida, para que la obra mejore, para que la intención del autor, las formas del autor sean resaltadas. No vamos a cambiar el libro, sino que vamos a resaltar el libro desde lo que el autor está planteando y la forma en que el autor lo está planteando. Por eso es que también, en la medida de lo posible, tiene que haber una interacción permanente con el autor. En la medida que se está avanzando, uno entra en discusión con el autor acerca de lo que uno va descubriendo. Ahora, ¿cómo es que se trabaja la edición de contenido? Bueno, básicamente yo lo veo como que yo me convierto en un auditorio para el autor. El autor está presentando una obra que va a ser leída por 1000 ojos, va a ser observada por 1000 ojos. De tal manera que mi intención es poder leer el libro y hacerme a mí mismo las preguntas y hacerle las preguntas al autor. ¿Qué preguntas? ¿Qué cosas yo entiendo? ¿Qué cosa es lo que no entiendo? No se trata solamente de decirle al autor, oye, esto no se entiende, sino que también es afirmarlo. Lo que tú estás tratando de decir con esto es esto. Lo que tú estás afirmando, tu intención a través de estos párrafos o de esta sección o de este capítulo es decir esto. En esa conversación con el autor, uno va a crear el pulimiento del contenido, de tal manera que nosotros nos presentamos como 1000 ojos. Y eso es fundamental. No solamente se trata de mis propios prejuicios, de mi propia opinión, de aquello que yo considero que es bueno o malo, sino que yo tengo que ponerme en una posición en donde represento al auditorio, represento al público, represento a las personas, al público objetivo que estará viendo esta obra. Por lo tanto, yo soy 1000 ojos y al mismo tiempo 1000 preguntas. ¿Por qué soy 1000 preguntas? Porque la intención es que el autor pueda percibir que está clarificando su obra, que yo estoy entendiendo lo que él quiere decir. Por eso lo digo desde el punto de vista positivo, en donde busco afirmar aquello que él está diciendo, o sea, preguntarle, ¿estás diciendo esto? Y por otro lado decirle, esto que tú estás diciendo no se entiende, ¿qué es lo que tú estás tratando de decir?
En ese sentido, entonces, yo voy a buscar también ser capaz de seguir el hilo conductor de las ideas. No se trata solamente, muchos autores escriben párrafos aislados, como que van escribiendo, van soñando con ideas, escriben aquí, escriben allá. Una obra no se escribe de la noche a la mañana, una obra toma un tiempo escribirla y por lo tanto, a veces nosotros no encontramos unidad. Nosotros tenemos que, el editor de contenido busca la unidad de la obra. ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Qué es lo que está tratando de decir el autor a través de las diferentes secciones, a través de los diferentes capítulos? ¿Hacia dónde va? Yo creo que en esa medida el editor de contenido es como un GPS que va señalando a dónde voltear, a dónde ir, porque hay un destino final. Entonces nosotros vamos a buscar ese hilo conductor de las ideas y por lo tanto en ese mismo hilo conductor uno va a encontrar los cortocircuitos. ¿Cuándo es que el autor se salta un pensamiento? ¿Cuándo es que está dando una conclusión de la cual no ha presentado todavía argumentos? ¿Cuándo es que está lanzando una idea que da por sobreentendida pero que en realidad no la ha presentado con anterioridad? Nosotros tenemos que seguir el pensamiento del autor y encontrar esa unidad y poder, en medio de los cortocircuitos, invitar al autor a que pueda generar el hilo conductor, que genere las piezas uniéndose unas a otras. Y no solamente eso, sino también trabajar con las repeticiones. Muchas veces los autores cuentan, por ejemplo, una ilustración en el primer capítulo y la cuentan luego en el capítulo 8 como si nunca lo hubieran dicho antes. Ese es trabajo del editor de contenido. Tenemos que estar atentos a lo que se dijo, a lo que no se dijo, a lo que tiene relación, a lo que no tiene relación, de tal manera que nosotros generemos un flujo de unidad, de ideas que no tiene cortocircuitos y que no tiene repeticiones. Ahora, muchas veces se hace una diferencia entre el editor del contenido, que tiene que ver esencialmente con el fondo del asunto, y con el editor gramatical, que tiene que ver más que todo con la forma en que fue escrito. Pero yo considero que a veces una idea o un contenido no se puede entender porque está mal escrito. Por lo tanto, el editor de contenido también tiene que ver en qué medida aquello que se ha dicho no solamente no se entiende porque el contenido está mal, sino porque está mal dicho. De tal forma que el editor de contenido sugiere las posibilidades de poder mejorar el contenido con una mejor gramática, porque el medio para comunicar las ideas es la gramática y nosotros tenemos que entender que el lenguaje verbal es diferente al lenguaje escrito y que muchas veces la forma en que decimos las cosas por escrito requieren un orden gramatical en donde sujeto, verbo y predicado tienen que vincularse y tenemos que encontrar no solamente las ideas, sino quién lo está diciendo, en qué tiempo verbal lo está diciendo, cuál es la consecuencia de las ideas, y eso es parte de poder enriquecer el contenido. Ahora, desde el punto de vista de mi trabajo, nosotros también damos el seguimiento a la posición teológica. Todo contenido de un libro cristiano depende de una cosmovisión. Esa cosmovisión requiere que se asegure de principio a fin del libro, de tal manera que aquellas cosas en donde se definen a Dios, al hombre, la realidad del hombre, la forma en que Dios opera, los atributos de Dios, cómo se define la iglesia, todos esos conceptos tienen que tener una unidad. Y por lo tanto, uno tiene que evaluarlos a la luz de la forma en que esos conceptos se utilizan y se van definiendo. De tal forma que el editor de contenido también tiene que asegurar que haya una unidad teológica. La unidad de las ideas, del pensamiento que se está desarrollando, pero ese pensamiento se desarrolla sobre una base teológica, sobre una serie de conceptos teológicos que tienen que asegurarse desde el principio hasta el final, y aún los conceptos que son sobreentendidos. Estos conceptos marco
también deben reconocerse y uno debe ser capaz de hacer las preguntas adecuadas en los momentos adecuados. Ahora, en este diálogo con el autor uno va trabajando. Puede trabajar capítulos, puede trabajar secciones. La idea es trabajar en orden el libro y trabajar con el autor en la medida en que una sección se edita, esa sección pasa al autor, el autor hace las revisiones son nuevamente, podríamos decirlo así, valga la redundancia, revisadas por el editor hasta que se llega a un acuerdo. Un libro no puede revisarse por separado o por capítulos, tiene que revisarse en orden porque esas ideas que se van estableciendo son como los ladrillos sobre los cuales se va levantando una pared. Si los ladrillos están fuera de lugar al principio, entonces hay que bajar toda la pared, de tal manera que se trata de un trabajo de corrección, revisión, hasta que nosotros quedemos de acuerdo en que ya hay unidad, que ya no hay cortocircuitos, que no hay repeticiones, que se está manteniendo la unidad teológica, que se está manteniendo la unidad de pensamiento. Ahora, el editor de contenido trabaja muchísimo con el autor y si ustedes se dan cuenta, muchos de los grandes libros no son escritos solamente por la brillantez del autor. Un buen autor siempre va a reconocer a una gran cantidad de personas que lo ayudaron a poder hacer que el libro salga como salió al final por la imprenta. De tal forma que nuestro trabajo es intenso, pero no es nuestro trabajo. Eso es muy importante reconocerlo. Estamos trabajando, por ejemplo, con un pintor. Podemos hablarle de su pintura, pero nunca podemos tomar el pincel y empezar a mejorar lo que él ha hecho. La obra es del autor y nuestro trabajo es ayudarlo que esa obra brille en sus propias manos. De tal manera que en algunos casos yo puedo sugerir frases, puedo sugerir cambio de palabras, puedo sugerir cambio de orden, de posición de ideas, pero siempre son sugerencias. Al final la obra es responsabilidad final del autor. El autor es que toma las decisiones de cualquier cambio, modificación a las sugerencias que nosotros estamos haciendo. Forma parte de la ética del editor hacer notoria su posición, pero también es responsabilidad del autor dejarlo como lo tenía pensado o aceptar la sugerencia, pero siempre será una sugerencia. El trabajo de edición del contenido es un trabajo delicado, es un trabajo que requiere atención, que no puede ser hecho, como le diría, en medio de una bulla. Es un trabajo que es un trabajo en donde uno tiene que concentrarse y tiene que prestarle mucha atención a aquello que está revisando, porque se trata de tener una visión microscópica y al mismo tiempo una visión macroscópica. Es poder ver lo que el autor está tratando de decir y verlo desde el punto de vista particular de una oración, de una frase o de un capítulo, y verla al mismo tiempo desde la posición de las ideas que el autor está presentando desde el principio. Espero que este breve resumen de lo que es la edición de contenido les sirva para el diálogo y para que ustedes también de alguna manera puedan sentir que este trabajo, que es tan importante, pueda ayudarles a ustedes también a poder revisarse mutuamente en aquello que están escribiendo. Así que ha sido un placer estar con ustedes en este tiempo y esperando que esto haya sido de provecho para sus estudios.